Ok, Hechos capítulo 5, versículo 12 al versículo 16. Solamente son 5 versículos para esta noche. Y dice la palabra de Dios: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Amén. Padre, te pedimos que reveles tu palabra a nuestro corazón y que hables, Señor, a cada persona que está aquí y los que van a escuchar este estudio posteriormente. Por favor, Espíritu Santo, tú eres el maestro en este lugar. Gracias, Padre mío. Amén y amén. ¿Cómo era la iglesia? ¿Cómo era la iglesia? Si yo hiciera esta pregunta, ¿cómo era la iglesia Jesús es el Camino cuando comenzó? Yo creo que todo lo podríamos ver de diferentes maneras. Hay personas que miran el pasado como algo glorioso, que se olvidan de vivir el presente por estar detenidos en el pasado. Pero podemos ver el pasado para aprender de él y volver al original. Y este es el caso específico de esta noche. Dije una pregunta: ¿cómo era la iglesia? Pongamos a pensar por un momento, ¿cómo era la iglesia cuando comenzó? Lucas, el escritor de este libro, él dice, después de estar contando todas las cosas que habían pasado, después de contar lo de Ananías y Zafira, ahora viene a contarnos cómo era la iglesia, qué iba pasando en la iglesia. Así que veamos esta fotografía, si podemos decir, de la iglesia, y veamos qué podemos aprender, y al final vamos a aplicar algo para nosotros. Las canciones que estuvimos cantando este día estaban relacionadas con esto. Recuerda la primera que cantamos: heme aquí, envíame a mí. Hablaba de tu poder, Señor. En la segunda canción cantamos: hay poder sin igual poder. Estamos hablando del poder que tiene la iglesia. Así como cantamos de la gracia sublime, que es lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros. El hermano contaba el testimonio de lo que él recibió por gracia de Dios. ¿Cómo no vamos a venir ante los pies de Jesús y decirle: Cristo, déjame besar tus pies? ¿Cómo no vamos a decir: Señor, yo quiero que me llenes más de ti? O sea, todo lo que nosotros estamos haciendo no solamente es acompañarnos a cantar, sino que son declaraciones que salen de lo más profundo de nuestro corazón. Comencemos a analizar cómo eran los apóstoles. Cuando aquí habla de apóstoles, está hablando de los originales. Está hablando de aquellos que el Señor convocó para que los siguieran. Recuerda, aquí ya no está Judas. Judas ya no está contado en este número, sino que se había elegido a otro en lugar de Judas. Entonces, ¿cómo es que eran, cómo ellos vivían la vida? Miren lo que dice el versículo 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. ¿Qué es lo que hacían los apóstoles? Los apóstoles estaban haciendo señales y prodigios. Mire recuerda lo que dice al final, de que la gente no solamente en Jerusalén estaba admirada por lo que estaba pasando, sino que estaban comenzando a venir de fuera de Jerusalén para que los enfermos fueran sanados. Eso solo se había visto en la época de Jesús nada más. Y mire qué tremendo, dice que aunque sea la sombra de Pedro, podía sanar a los enfermos. Ahora, escuche esto. No era la sombra de Pedro que sanaba a los enfermos, sino que era el poder que había en cada uno de ellos que hacía el milagro. Porque Jesús dijo: yo los mando a predicar el evangelio. Les doy la autoridad, les doy el poder para que ustedes lo puedan hacer. Ahora, fíjese esto. Un policía tiene estas dos cosas: tiene autoridad y tiene poder. Usted como creyente también tiene estas dos cosas: tiene autoridad y tiene poder. Ahora, ¿cómo se lo explico? Como un ejemplo. ¿Cuál es la autoridad de un policía? Su uniforme.
Usted mira a un policía, se supone que al ver el uniforme nosotros tenemos que respetarle, porque ellos representan al Estado, representan al gobierno, tienen un trabajo delegado de parte del gobierno, o sea, tienen una autoridad recibida, una autoridad que ha sido delegado a ellos. Ahora, cuando un policía nos da la orden de detenernos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Detenernos. Ahora, hay muchas personas que van a parar a una cárcel porque le faltan el respeto a los policías. Hay personas, en este caso, en este país, personas que los han matado porque querían matar a los policías. Ahora, ¿qué es lo que usaron? El poder. ¿Y cuál es el poder que tienen? Las armas de fuego. Aunque aquí no lo están dejando, sino que les están diciendo que primero les tiren los choques eléctricos. Y si no funciona, pues que ocupen lo otro. Pero ese es un ejemplo. Ahora, ¿cuál es la autoridad que nosotros tenemos como hijos de Dios? ¿Cuál es la autoridad que nosotros tenemos? Escuchen, la autoridad que nosotros tenemos es el nombre de Jesús. Porque Él murió en la cruz, porque Él derramó su sangre por nosotros, nos ha dado autoridad para usar su nombre. Cuando oramos, ¿en nombre de quién oramos? En nombre de Jesús. Cuando usted reprenda a un demonio, ¿bajo qué nombre lo va a hacer? El nombre de Jesús. Escuchen bien, esa es la autoridad que el Señor nos dice: ocupa mi nombre porque tú eres hijo mío. Ocupalo en todas las circunstancias de la vida porque tú estás autorizado para utilizar mi nombre. ¿Cuál es el poder? El poder, escúcheme bien, es lo que estaba pasando aquí, que dice de que están pasando muchas señales y muchos prodigios. Dice que los apóstoles hacían señales. O sea, ¿qué significaba una señal? Significaba, ellos dicen: oh, Cristo tiene poder. Ok, muéstranos que Cristo tiene poder. Bueno, los enfermos se sanan. Ok, Cristo tiene poder, muéstranos otra señal. Ok, las personas se están salvando. O sea, le estamos mostrando que Cristo tiene poder, sí, por las obras que están sucediendo. Entonces, esas eran las señales y los prodigios. Las personas se quedaban con la boca abierta diciendo: ¿qué es lo que está pasando aquí? Se recuerda una palabra que aprendimos aquí, que era dunamis. ¿Cuántos se acuerdan de dunamis? Pero recibiréis dunamis. ¿Se acuerdan lo que significa la palabra? Pero recibiréis o dunamis cuando haya venido el Espíritu Santo. Recuerden que la palabra dunamis es en el original, en el griego original. Mira, pastor, pero nosotros no somos griegos. Pero lo que pasa, hermanos, lo que pasa es que usted mira ahora varias traducciones de la Biblia y usted dice: ¿por qué aquí dice ahí? ¿Por qué aquí dice de esa manera? Porque una palabra en el original puede ser traducida de muchas formas. Entonces, por eso que a veces uno hace referencia a eso. Entonces, estamos diciendo que usted tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Porque el Señor le ha dicho a usted: ok, tú eres mi hijo, y donde quiera que tú vayas, tú puedes decir: ok, sabe que Dios es real. ¿Y sabe por qué? Yo voy a orar por el enfermo, y el enfermo se va a sanar. Amén. Y si no se sana, no es tu problema. Es problema del que dijo: y pondrán las manos sobre los enfermos, y ellos sanarán. O sea, no es que yo voy a quedar en ridículo, no importa. Nosotros tenemos que utilizar los dones, los recursos, todo lo que Dios nos ha dado. Algo que yo he encontrado en este tiempo es que nosotros ya no estamos creyendo mucho en estas cosas. Nos hemos vuelto un poco, como decir, lo que vemos es lo que creemos. Lo que no vemos nosotros no lo podemos creer. O sea, si yo les dijera: hermano, ¿ustedes creen que este lugar está lleno de ángeles? Amén. Alguien me dirá: ¿y dónde están? Por lo menos le quiero ver las alitas. Yo quiero decirle de que hay cosas, la Biblia dice que lo que no se ve es más real de lo que se ve. Y existe el mundo espiritual. Y la palabra de Dios dice que los ángeles del Señor, o el ángel del Señor, acampa alrededor de aquellos que le temen al Señor. ¿Cuántos de aquí son temerosos de Dios? Amén. ¿Qué quiere decir? Que usted vino acompañado de ángeles. Y mientras estamos glorificando a aquel Señor, no cree que los ángeles se fueron a tomar una Coca-Cola por ahí y están allá sentados esperando que el culto termine. No, ellos están aquí con nosotros.
Además, la palabra de Dios, dice en uno de los salmos, dice que Él es el Santo de Israel que desciende en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Qué pasa mientras nosotros estamos cantando? Se abren los cielos divinos y esos cielos divinos se comienzan a descender ángeles. Nosotros no los podemos ver. Hay muchos videos en YouTube, es decir, oiga esta canción, ángeles están cantando con estas personas. Algunos serán ciertos, otros no serán ciertos, pero la verdad de las cosas es que esto está pasando. Pero los apóstoles lo que hacían era ejercer el poder de Dios. ¿Qué hacían los hermanos? Versículo 12 dice, después que habla de los apóstoles, en la parte final del versículo 12 dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Se recuerda usted qué pasó en el pórtico de Salomón? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo una sanidad? Amén. Hubo algo hermoso que pasó en ese lugar. Ahora, escuchen, el templo de Jerusalén, y recuerdo que le puse un gráfico la otra vez, tenía el lugar donde solo entraban los sacerdotes, pero alrededor había un montón de pórticos, y en esos pórticos eran bastante grandes y podía caber mucha gente. Entonces los cristianos llegaban a ese lugar. ¿Por qué llegaban a ese lugar? Porque ellos querían estar juntos. En aquellos días no existían iglesias así como ahora, que hoy podemos decir, bueno, vamos a la iglesia, eso es el camino, vamos a la iglesia tal. No había iglesias, sino que los hermanos se reunían en las casas. Tú te reunías ahí con tu vecino o los cristianos que estaban ahí cerquita, ahí se reunían, ahí cantaban al Señor, ahí recuerda que no tenían Biblias, sino que lo único que ellos tenían, la única Biblia era la Biblia judía, que solo era el Antiguo Testamento. Y los apóstoles que estaban enseñando a los demás lo que Jesús había hecho. No había, escucha eso, no había Nuevos Testamentos, no se habían escrito el Evangelio, tampoco se había escrito. Todo lo que se sabía de Jesús solo era de palabras. Pero los hermanos se reunían. ¿Para qué se reunían? Se reunían para orar, se reunían para testificar así como estamos testificando, se reunían para cantarle al Señor, se reunían para oír una palabra de Dios, una palabra de profecía. Para eso se reunían los hermanos. Ahora, pero fíjese, en el pórtico de Salomón era un lugar muy complicado, porque allí en el templo era el cuartel general, escuche esto, el templo era el cuartel general de los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos, los saduceos y los herodianos? Eran los mismos que condenaron a Jesús y lo condenaron a muerte. Estos mismos, se recuerda cuando pasó la sanidad del paralítico, arrestaron a Pedro y a Juan. O sea que ese es un lugar que mejor ni te acerques ahí, porque corres peligro, porque ahí están los enemigos. Pero ellos, ¿qué hacían los hermanos? Se fueron a predicar a donde estaban los enemigos, ahí al templo. Ahora, ¿por qué lo hacían? ¿Para desafiar a las autoridades? No. Ellos lo hacían para testificar de Cristo. Para eso lo hacían, para testificar de Cristo. O sea, ¿qué es lo que hacían los hermanos? No estaban escondidos, sino que estaban en el lugar público. ¿Para qué? Para mostrarle a los demás lo que Cristo había hecho en la vida de ellos, cómo ellos ahora estaban siguiendo a Jesús. ¿Para qué se reunían ahí? Para recibir palabra de Dios. ¿Para qué? Para hablarles a otros de Cristo. ¿Para qué? Para ministrarse sanidades y muchas otras cosas más. Ellos se reunían en ese lugar. ¿Qué dice? Que estaban unánimes. La palabra unánime quiere decir tener una sola mente, un solo acuerdo, tener una sola pasión. Fíjense que en las iglesias hoy en día eso es lo que nosotros necesitamos, tener una sola mente, tener una sola pasión. Ahora, no quiere decir que todos tenemos que pensar igual, eso no quiere decir eso, que todos tenemos que vestir igual, que todos tenemos que tener los mismos gustos, no quiere decir eso. Que usted puede ser bien diferente, pero cuando se trata de entender de que nosotros existimos para llevar el reino de Dios a nuestra comunidad, tenemos que tener el mismo pensamiento. Y que una alma, escuchen, una alma para el Señor es bien preciosa. ¿Ustedes vieron el alma que se entregó a Cristo el domingo? El esposo ya conocía al Señor, pero reconcilió con el Señor. Pero ella aceptó a Cristo. Y ella no quería, o sea, originalmente, según contó después, ella era de la religión tradicional. Pero ¿cómo esa alma vino a los pies de Jesús? ¿Vino ella sola? No. Hubo el trabajo de un evangelista,
de alguien que le estuvo hablando, invitando a la iglesia, y el hermano la trajo el miércoles pasado. Fueron por ellos, por la pareja. Fue a recogerlos a su casa para que vinieran a la iglesia. Y luego que estuvieron el miércoles pasado, aquí estuvieron. Luego regresaron el domingo, y el domingo, con lágrimas en los ojos, ¿verdad? Con lágrimas en los ojos. Había mucho agradecimiento. ¿Se recuerda que yo dije en el mensaje cómo quisiera ver aquí adelante personas con lágrimas en los ojos recibiendo a Jesucristo? Y ahí estaban los dos, llorando delante del Señor, diciendo, yo siento algo aquí, yo siento que el Señor está aquí en este lugar. ¿Cómo se hace eso? Se necesita que se hable del Señor. Se necesita que tengamos el interés de presentarle a Cristo como nuestros hermanos. Ahí ellos estaban en los lugares públicos. ¿Para qué? Presentándole al Señor Jesucristo al mundo. Amén. ¿Qué decía el pueblo? De los demás, dicen, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Quiénes son esos demás? Hermanos, esos demás son los líderes religiosos. Todos esos fariseos, todo eso, ellos no querían nada con los cristianos. Ellos querían destruir el cristianismo. Pero mire qué pasa. Mas el pueblo los alababa grandemente. Hermanos, nosotros, yo dije esto el viernes en la radio, nosotros no buscamos ser amigos del mundo. No podemos ser amigos del mundo. Además, jamás debemos de buscar ser populares con el mundo. Oiga esto. La iglesia no tiene que buscar los aplausos, los trofeos o los likes del mundo. No nos interesa a nosotros eso. Porque no pueden nunca, jamás de los jamases, el mundo y la iglesia ser amigos. Y si son amigos es porque hay algo raro. No me malinterpreten en el sentido que estoy diciendo, pastor, entonces yo ya no puedo tener amigos mundanos. No, yo no estoy diciendo eso. El mundo tiene su forma de ver la vida, su forma de hacer las cosas. Y la iglesia tiene que saber que es diferente, tiene sus formas de ver el mundo, de ver las cosas, y las formas como hacemos las cosas son diferentes. Y en ningún momento nos podemos mixtar. O somos de Dios o somos del mundo. ¿Puedo tener un amén? Amén, amén. Entonces dice, el pueblo los alababa grandemente. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo lo que estaba pasando en ese lugar. Ellos estaban viendo que muchas personas se estaban convirtiendo, estaban viendo que los enfermos estaban siendo sanados, las personas que venían oprimidas por demonios estaban siendo liberadas, estaban viendo que algo está pasando. Entonces decían, no, de verdad que ellos tenían algo que sería interesante ver qué es lo que ellos tienen. Aquí el Señor ha puesto esta iglesia y ha puesto muchas otras iglesias más. Tenemos una comunidad alrededor de nosotros y la comunidad nos está viendo, nos está observando. Lamentablemente hay muchas iglesias que en vez de influenciar nuestra comunidad con Jesús, escuche, la influencia que llevamos hacia ellos es Jesucristo, se burlan de la iglesia. Se burlan, y cuando hablo de la iglesia no hablo la nuestra, sino que hablo de la iglesia en general. Porque la iglesia ha perdido el poder. Porque la iglesia no cree más en lo original, sino que las iglesias parecería que nos estamos convirtiendo más en un club social. En un lugar donde nos vemos, en un lugar donde hablamos nuestro idioma, en un lugar donde podemos comer nuestras comidas, en un lugar donde hay mucha tradición. Y entonces, ¿qué va pasando? La iglesia pierde la relevancia original. Mira aquí en la original, lo que estaba pasando aquí en la original. El pueblo los alababa grandemente. ¿Qué es lo que estaba haciendo la iglesia? La iglesia, cuando digo la iglesia, estoy hablando de todo el cuerpo, los apóstoles y todos los hermanos. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos en conjunto? Estaban llevando el reino de Dios a todo ese lugar. El Señor Jesús dijo, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos estaban haciendo eso. Ellos no se habían quedado encerrados en su casa, ellos estaban haciendo algo. Estaban salvando, sanándose enfermos y liberando a los endemoniados. Ese es el cuadro de la iglesia del siglo I. Si a nosotros, pensemos de aquí a 200 años, aunque no creo
que lleguemos más de 200 años, pero pensemos, supongamos, solo por imaginación. De aquí en unos 2 siglos más, alguien preguntará, ¿cómo era la iglesia del 2023? Si se escribiera sobre nosotros, ¿qué escribirían? Escribirían lo mismo, los enfermos se sanaban, los endemoniados se liberaban, los líderes tenían la unción de Dios que solamente pasaban y ¡bum!, los enfermos se sanaban. Se amaban tanto que se ayudaban el uno al otro. Si alguien tendría que escribir la historia de la iglesia de este siglo XXI, ¿qué escribiría? ¿Todavía existirán líderes llenos del poder de Dios? Sí lo hay. Hay hombres muy ungidos de Dios. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿El título que tienen o la fe que tienen? La fe. Porque nosotros conocemos la historia de los grandes pastores que están en YouTube, que tienen programas de televisión, pero hay pastores muy poderosos que ni tan siquiera están en YouTube. ¿Y por qué son poderosos? Porque le han creído a Dios. Yo creo que uno de los principales problemas de los que vamos liderando la obra de Dios es que tenemos que volverle a creer a Dios. Un día teníamos uno de los nietos en la casa, está enfermito, y me dice mi esposa, oremos por él. Pues oramos. Y después nos llamaron que otro hermano necesitaba oración, oramos. Y le digo yo, ya sabes qué, tenemos que orar creyendo que va a suceder. No oremos pensando que a lo mejor va a suceder. Esa es la gran diferencia de creer. Creer, escúcheme, no es simplemente decir, bueno, usted venía para la iglesia, a ver si llego a la iglesia. No, usted venía y decía, yo voy para la iglesia. Usted tenía una creencia total de que venía a la iglesia y hoy aquí está. Es como cuando usted llama por teléfono y dice, voy a llamar a este hermano por teléfono. A lo mejor quizás este teléfono es de él. Bueno, si usted está comprobado y mira hasta la foto del hermano, dice, no, pues ahí está, ese es el teléfono. Quizás no te conteste hoy, pero te va a contestar después. Usted cree que le va a contestar. ¿Está la iglesia llena de poder? ¿Qué piensa usted? Está la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, no solo estoy hablando de la de nosotros, estoy hablando de la iglesia en general. ¿Cree usted que la iglesia está llena de poder? Amén. Claro que sí. Yo soy de la opinión que la iglesia sí está llena de poder. Pero una cosa es tener el poder y otra cosa es ejercerlo. Son dos cosas diferentes. El Señor, escucha esto, el Señor nos ha dado a nosotros ese poder delegado. Esos recursos están aquí, hermanos. Voy a hablar ahora de nosotros. Aquí tenemos los grandes recursos de Dios, aquí adentro. Recursos poderosos, los tenemos aquí en este lugar. Pero mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes los están usando? Los tenemos que usar. Porque si no los usamos, hermanos, los perdemos. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Escuchó eso? Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy. Y por los siglos. ¿Qué es lo que está diciendo? El mismo Jesús que hacía esos milagros es el mismo de hoy. Y es el mismo que va a seguir yendo adelante. Entonces, ¿por qué nosotros dudamos entonces del poder de Dios? Marcos 16, 17 al 18, con esto voy a terminar. Y estas señales, escucha esto es para nosotros, esto no es para los judíos, esto es para nosotros. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué es una señal? Una señal te está diciendo que, porque muchas personas a veces me preguntan, es bien difícil, me preguntan, pastor, ¿y si estamos equivocados en lo que nosotros creemos? Hay personas que me lo han preguntado. Y le digo, ¿pero por qué me haces esa pregunta? No sé, es que estoy dudando, me dicen. Le digo yo, no tenés que dudar. Y aquí está una forma como el Señor confirma
confirma el Evangelio. Dice, estas señales. ¿Cuáles son las señales? Escucha eso. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, que van a entrar personas endemoniadas a la iglesia para que sean liberadas. ¿Ha visto usted eso en la iglesia últimamente? No, es verdad que casi no se mira. Hubo momentos en que se mira y que ministramos a muchas personas que se manifestaba dentro de la iglesia. Pero eso es escuchen, es algo bíblico ministrar a las personas oprimidas por demonios. Es algo bíblico. ¿Qué más dice? Hablarán nuevas lenguas. ¿Escuchó? Nuevas lenguas. Por ejemplo, ¿cómo se aplica esto? No solo se aplica en hablar lenguas angelicales, sino que imagínese, de repente se le pone un australiano enfrente y usted le quiere hablar de Jesús. Ay, Señor, ¿cómo hago? ¿Qué voy a hacer? Y de repente usted solo abre la boca y usted no sabe, pero las palabras comenzaron a salirle. Y usted le comienza a hablar y hablar y hablar hasta que la persona dice, yo quiero recibir a Cristo. Dice, ¿cómo hice? Es Jesús en nosotros. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Qué más dice? Tomarán en las manos serpientes. ¿Qué quiere decir tomar en las manos serpientes? En Estados Unidos, yo a esto le llamo, hay una secta, porque no lo llamo que son hermanos de nosotros. Porque están bien famosas, National Geographic les ha dedicado muchos documentales que ellos piensan que para mostrar el poder de Dios, ellos llaman, por ejemplo, en vez de que sean peticiones, aquí hay una caja llena de serpientes, por ejemplo, de cascabel, un ejemplo. Y a la hora del culto que están, aleluya, aleluya, pues para mostrar que el poder de Dios, dice, anda a agarrar una serpiente, y agarran la serpiente y andan bailando con la serpiente. Ya varios se murieron porque la serpiente lo picó. Porque juegan con esas cosas. Y eso no lo está diciendo para que uno juegue con eso, sino que nos recuerda la historia del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan, hermano? El hermano Pablo, el apóstol Pablo, había naufragado en una isla y de repente le andaba recogiendo palitos para hacer una fogata. Y cuando va a recoger un palito, ¡pum!, lo mordió la serpiente. Y todo el mundo dijeron, porque la justicia lo anda siguiendo, el criminal se escapó de morir ahogado en el mar, ahora el veneno de la serpiente lo va a matar. Y no pasó nada, tiró la serpiente al fuego. Y después pensaban que era algún dios o alguien sobrenatural, porque no se murió. Eso está diciendo de que, hermano, si por causa de las cosas del Señor te pasa algo así, no te aflijas. El Señor va a hacer que ese veneno no tenga poder, dice. Y si vieran cosas mortíferas. ¿Por qué razón? Hay muchos casos en que a los creyentes los han tratado de matar envenenándolos. ¿Para qué? Para que ellos no sigan predicando. ¿Y qué dice el Señor? Yo te voy a proteger de todas esas cosas. Dice, no les hará daño. Y mire la final. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos creen esta palabra esta noche? Mire cómo comenzamos la primera canción. Te he dado mi espíritu para enviarte hoy. ¿Lo puede creer esta noche, hermano? Yo quiero que esta noche usted se llene de poder del Espíritu Santo y usted de aquí salga, pero imagínese como a mí me gustaba ver mucho cuando era pequeño la lucha libre. En mi país estaba muy de moda. Había un local que se llamaba la Arena Metropolitana, lo pasaban por la televisión y vivía cerca de ahí y mi papá me llevaba muchas veces los días viernes a ver en vivo. Y me recuerdo que los luchadores cuando salían, no crea que salían, aquí vengo a pelear. Si los luchadores salían pegándose en el pecho, venían emocionados porque venían a pelear. Hermano, yo creo que así tiene que ser la vida del cristiano. Tenemos que estar llenos de ese poder de Dios. ¿Hay algún enfermo por ahí? No se preocupe. Aquí hay alguien que va a orar por usted. Es que a mí me duele la espalda. No se preocupe. Cristo te sana. ¿Me permite orar por usted? Necesitamos ir a la ofensiva. Amén. Pastor, ahí hay alguien que le está dando la cabeza, le da vuelta en 360 grados. Necesita liberación, pastor, venga. ¿Y por qué usted no lo hace? Amén. Fíjense que hace algún tiempo atrás, los hermanos más antiguos quizás se recordarán, estaba así en la primera banca y de repente a una persona se le manifestó un demonio. Cayó al suelo y comenzó a arrastrarse como serpiente. Y cuando yo vi así, casi media iglesia se había ido para afuera.
Y cuando uno pregunta, y bueno, ¿y ustedes por qué se salen? Ay, que si cuando salga eso se me va a meter a mí. Yo digo, no es de salir corriendo. Yo normalmente siempre que pasaba eso, los tomaba a esas personas y los llevamos a otro local. Los llevamos a una oficinita o a la oficina y ahí les ministraban, porque sabemos que estas personas son peligrosas cuando están en ese estado. Pero la iglesia no tiene que tener miedo de nada. Pues ¿sabe por qué? Porque el poder de Dios está en usted. Amén. Hoy termino con este estudio bíblico lanzándole este desafío. El profeta Isaías no lo vamos a leer, pero simplemente se lo voy a dejar a usted y con esto cierro. El profeta Isaías, eso está en el capítulo 6, él tuvo un llamamiento. Dios lo necesitaba. Y el llamamiento de él fue un poco raro. Porque uno cree que cuando Dios me necesita te dice, hijo, necesito que trabajes para mí. Yo recibí el llamado del Señor. Pero en el caso de Isaías, lo que él escuchó fue una voz que no le estaban diciendo a él. Escuchen, no le están diciendo a él, sino que la voz decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién va a ir por nosotros? Ahí estaba el Señor en toda su gloria, con los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, todos estaban ahí. Y Isaías contemplaba esa visión hermosa. Él estaba orando en el templo y de repente ve la visión que el Señor está en el templo con toda su gloria. Dice que las faldas del Señor llenaban todo el templo porque lo vio con una túnica y llenaba todo el templo. Imaginen las novias cuando andan el vestido de novia, que dice, entre más largo mejor, dicen, más glorioso el vestido. Pues él vio que la túnica del Señor llenaba todo el templo. Pero el Señor no dijo, Isaías, te necesito, no. Él oyó un clamor, alguien que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Sabe, iglesia? El Señor todavía está diciendo eso hoy en día. La mies es mucha, los obreros son pocos. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado un círculo de influencia. A todos. A todos. El Señor nos ha dado nuestro propio lugar donde operar, donde llevar la palabra de Dios. No puede decir, yo estoy sin trabajo para el Señor. No, Dios te ha puesto, ya sea en la escuela, en tu trabajo, en el bus donde tú vas, en el shopping donde tú vas. Tú tienes un lugar de influencia y el Señor te está diciendo, ¿quién va a ir por nosotros? ¿A quién voy a enviar? Y dice que Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Mi pregunta es esta noche, ¿está usted dispuesto a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? Yo creo que el Señor está haciendo un llamado esta noche. Vimos la fotografía de cómo era la iglesia. Él nos llama hoy. Tú tienes tus propios asuntos, tienes tu familia, tu trabajo, tu escuela, un montón de cosas que atender. Pero el Señor dice, hey, pero no te olvides de mi reino. No te olvides que estás de paso en esta tierra. Y cuando lleguemos a la eternidad, entonces te va a valorar qué tan bonita era la familia, qué tanto dinero dejaste en el banco, qué tantas casas acumulaste, qué tantos carros tuviste, ni a cuál iglesia ibas. La gran pregunta será, ¿qué hiciste por el reino? Serás de los que dirán, Señor, en lo poquitito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Serás tú de aquellos que dirán, aunque sea un vasito de agua distes. Estuve enfermo, me visitaste. Estuve preso en la cárcel, me fuiste a ver. Desnudo, me cubriste. Tuve hambre, me diste de comer. ¿Seremos nosotros esa generación? Yo este día quiero que reflexiones, pienses en esta palabra mientras volvemos a casa, que seamos de esos que decimos como Isaías, heme aquí, Señor, yo quiero ir.